Esta semana se cumplieron 66 años a la masacre de Humboldt 7 en La Habana, Cuba, donde murieron 4 jóvenes universitarios del Directorio Revolucionario contra el régimen de Fulgencio Batista. Y explicamos y decimos esto porque este pasado jueves, cuando se cumplió el 66 aniversario en el edificio de Humboldt 7 en El Vedado, apareció un cartel, una pintada protesta de parte de un grupo llamado El Nuevo Directorio, que escribió en las paredes de Humboldt 7 el mensaje "No al PCC" o "No al Partido Comunista de Cuba". Para el régimen esto es más que un simple mensaje por los vínculos históricos y políticos que tiene. Ahora le damos la bienvenida al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido al Punto Florida. Gracias, Ambrosio, por tenerme en este programa. Es un placer. Orlando, en unos momentos vamos a hablar sobre el viaje que hizo la Asamblea de la Resistencia Cubana por toda Latinoamérica y cuál fue el objetivo y qué recibieron ustedes por parte de los gobiernos allí, cómo los recibieron. Pero antes quiero tocar este tema porque nunca antes que yo sepa, no sé tú, ahí en Humboldt 7 se había hecho un cartel en contra de la dictadura cubana y menos por un grupo que se llama El Nuevo Directorio. ¿Qué mensaje crees que le está enviando este grupo llamado El Nuevo Directorio al régimen castrista escribiendo esto ahí en Humboldt 7? Yo creo que el pueblo de Cuba está procurando su momento de lucha. Desde el 11 de julio de 2021 en adelante hemos visto que ha surgido por todo el país un movimiento orgánico de resistencia y de lucha por la libertad de Cuba. Y yo creo que lo más lógico es que los jóvenes que se sientan con mayor patriotismo, los más inteligentes, los más comprometidos con la historia y el futuro de su país, busquen formas novedosas de organizarse para llevar la lucha contra la dictadura a otro nivel. Yo no sé quiénes son los integrantes del nuevo directorio, pero sí apoyamos lo que están haciendo, porque de manera no violenta, han puesto letreros en lugares claves de La Habana, en lugares de alto significado simbólico en contra del régimen, mostrándole al pueblo de Cuba que se puede luchar y mostrándole al régimen que existe una conciencia de lucha en el pueblo de Cuba. Yo creo que esto es una gran noticia, el nombre que han asumido, la inteligencia con que han hecho las cosas y los lugares que están escogiendo para resaltar la resistencia del pueblo de Cuba a este régimen y el deseo de libertad y de democracia. Precisamente ahí ven la foto de la pintada que hicieron en la fachada del edificio de Humboldt 7 en El Vedado. Pero esa no ha sido la única pintada de protesta. También este grupo, el Nuevo Directorio, pintó abajo la dictadura, nada más y nada menos que en la propia Universidad de La Habana, en la fachada de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. Y que se haga ahí por lo que significó y significa para el antiguo directorio. Y ahora para este nuevo directorio, la universidad dice mucho. Bueno, es que la universidad históricamente ha sido una cuna de nuestras luchas por la libertad, una cuna por la lucha por la democracia, por la decencia administrativa, por tener un gobierno cívico que responda y respete y cuide las libertades de los cubanos. Ha sido bajo esta dictadura que se ha pisoteado esa universidad, el espíritu de libertad de esa universidad, y ahora vemos que está renaciendo con tanta fuerza. Saludamos eso, pensamos que es una buena señal de lo que está ocurriendo profundo en el corazón del pueblo de Cuba. Orlando, y esta pintada de protesta ahí en la fachada del edificio de Humboldt 7 en El Vedado coincide con el cumpleaños de Miguel Díaz-Canel. El nuevo directorio no solamente está enviando un mensaje en contra de la dictadura castrista, sino también diciéndole, como aparece en el titular de Diario de Cuba, el nuevo directorio deja un regalo de cumpleaños a Díaz-Canel, un regalo que no le ha gustado para nada. Francamente, Miguel Díaz-Canel no le llega al polvo de los zapatos a esos jóvenes que murieron en Humboldt 7 y a los que murieron en la acción anterior del 13 de marzo. En la lucha contra Batista, el directorio representaba la expresión de recuperar la república, de adecentar la república, de preservar la democracia, de proteger y ser fiel a las libertades públicas de los cubanos. Y el 26 de julio demostró lo que era un movimiento totalitario de inspiración nazi-comunista que ha hundido a Cuba en la peor penumbra. Así que el resaltar a estos jóvenes que cayeron y a los ideales que tuvieron en su lucha por la libertad es una señal de que Cuba se ha despertado.
Orlando, si me lo permites, quiero ahora pasar a otro tema. Ustedes en la Asamblea de la Resistencia Cubana hicieron un viaje por toda Latinoamérica y también el Caribe. Estuvieron en Perú, donde fueron a llevar allí alzando la voz por los presos políticos en Cuba y precisamente denunciando cómo hay 137 mujeres presas políticas cubanas por oponerse al régimen de la isla. Bueno, lo que estamos viendo es que la Asamblea, como una representación parlamentaria civil de la lucha dentro y fuera de Cuba por la libertad, está siendo recibida por diferentes congresos en la América Latina que se dan cuenta de la amenaza que se ha cernido sobre la región, de la amenaza que representa el castrismo con sus aliados China y Rusia para las libertades públicas e individuales de los latinoamericanos. Y hemos visto que en el Congreso de Uruguay, en el Congreso de Perú, en el Congreso de la República Dominicana, el presidente de Ecuador, entre otros, nos han recibido en representación a esa lucha nuestra del pueblo de Cuba por recuperar su soberanía. Háblanos precisamente, después de Perú, ustedes estuvieron en Ecuador y se reunieron allí con el presidente Lasso. ¿Qué hablaron con él? ¿Qué escucharon de él? Bueno, con el presidente Lasso nos recibió dentro del marco de la reunión del directorio, del Ejecutivo de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Esa fue una reunión que tomó lugar en Quito, Ecuador. Esa reunión es del liderazgo de UPLA, que es la Federación de Partidos Conservadores de América Latina. El presidente Lasso nos recibió, yo fui parte de esa delegación selecta que fue a reunirse con él, conversamos más de 2 horas, pude hablarle de la lucha cubana, pude hablarle de los presos políticos, pude hablarle de la amenaza que representa el régimen castrista contra el mismo Ecuador. Él nos habló de la recuperación de Ecuador después de tantos años de dominio de Correa y también de los retos y de las dificultades que está encontrando en su presidencia. Fue para mí un intercambio muy importante y pudimos a ese nivel ser recibidos en representación de la lucha por nuestra libertad como cubanos y también poder transmitir el mensaje de lucha del pueblo de Cuba. Y hay un apoyo para el pueblo cubano, correcto. Muchas veces la gente dice, pues bueno, dependiendo de donde usted vaya a Latinoamérica, pero ustedes que han viajado toda Latinoamérica, que están lo mismo, pues pidiendo solidaridad para el pueblo cubano, para los presos políticos y presas en Cuba, pues también están haciendo a veces hasta protestas frente a algún consulado o embajada castrista en Latinoamérica. ¿Sientes de que el pueblo de Latinoamérica está entendiendo mucho mejor al exilio y al pueblo cubano? Yo creo que estamos en un momento de gran comprensión y de apoyo para nuestra causa. Yo puedo decirte, después de las reuniones que las delegaciones de la Asamblea han tenido con dirigentes políticos al más alto nivel en diferentes países latinoamericanos y también dirigentes sindicales e intelectuales, que estamos en uno de los momentos de mayor comprensión, mayor apoyo y mayor estímulo a la lucha del pueblo de Cuba por su libertad, y creo que el 11 de julio del 2021 ha sido clave en eso. Ustedes también estuvieron aquí en nuestro patio, en el Caribe, visitaron Santo Domingo y se reunieron con el presidente del Congreso de la República Dominicana. ¿De qué trató la conversación y qué recibieron ustedes de Dominicana en cuanto a apoyo a la causa de una Cuba libre? Bueno, justo antes de la cumbre iberoamericana, el doctor Alfredo Pacheco, quien es presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, nos recibió con un cariño, con una humildad, una amistad. Me recordó a los tiempos históricos de hermandad entre cubanos y dominicanos, la lucha por la libertad de ambos países. Le estamos muy agradecidos al doctor Pacheco por haber recibido a la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana de esa manera y a los diputados hermanos nuestros, Elías Huesing y Pelerín Castillo, que fueron los que encabezaron esa reunión. Y también quiero decir que no solamente eso, sino que fuimos invitados al Pleno del Congreso de la República Dominicana, quien estaba en sus sesiones legislativas, hicieron una pequeña pausa en esa gestión para el Congreso en pleno saludar a la delegación de la Resistencia Cubana. Yo creo que ese tipo de reconocimiento es muy importante. Hacía mucho tiempo que no se daba, si en el caso del Congreso Dominicano, no sé si cuando se haya dado anteriormente. Y te digo, Ambrosio, sea con el presidente de Costa Rica, con el presidente de Ecuador, con el presidente del Congreso de Perú, con el presidente del Congreso de la República Dominicana y otras instancias en las cuales hemos estado, estamos recibiendo un nivel de solidaridad, un nivel de acompañamiento en esta lucha nuestra como nunca antes hemos recibido. Y creo que es porque palpan que el pueblo de Cuba está de pie y buscando la forma de liberarse de esta dictadura que lleva 64 años oprimiéndolo. A diferencia de lo que vimos en el pasado, incluso cuando estuve cubriendo varias cumbres iberoamericanas, donde estaba el dictador Fidel Castro y demás, y se veía ahí, no era todo el pueblo,
de esos países, pero mucho apoyo al régimen castrista también. Eso es algo que tú, que llevas años viajando a Latinoamérica, estás viendo que ha ido disminuyendo. En otras palabras, ya el velo aquel se ha ido quitando, se ha ido desmantelando, y estos países hermanos, en su mayoría, porque todavía hay grupos que algunos dicen les pagan, otros quizás no les pagan porque son simpatizantes del régimen, pero has visto ya esa disminución de apoyo y un entendimiento más hacia lo que es la lucha del exilio cubano, lo que está pasando en Cuba. Y crees, dentro de esta pregunta un poco larga, ¿crees que el 11J, el 11 de julio, pues le envió al mundo una luz para que vieran lo que estaba pasando en Cuba, y eso ha tenido que ver también, además del trabajo que ustedes realizan? Yo creo que el 11 de julio el pueblo de Cuba hizo así, arrancó la cortina con que el régimen quería esconder la realidad de Cuba, la realidad de los sentimientos de ese pueblo, y se expresó muy claramente. Pero además de eso, Ambrosio, hay otra cosa. Lo que el exilio cubano lleva 6 décadas diciendo en América Latina ha estado ocurriendo. Y los latinoamericanos ven como fuerzas autoritarias tendientes a la izquierda, militantes de la izquierda, llegan al poder y comienza el problema con las libertades públicas y las libertades individuales. A nadie se le pierde el hecho de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional acabó siendo lo que siempre dijimos que eran y lo que siempre han sido, un régimen totalitario. Lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Bolivia, ojalá que no lo veamos en Colombia y en Chile, pero lo que siempre advertimos en América Latina ahora se está reivindicando ante los ojos y en los acontecimientos de la historia. Han sido muchísimos años, Orlando, como has mencionado, más de 60 años, una labor ahí del exilio cubano constante. Al principio, como decía el libro de Valladares, nadie escuchaba, ahora la gente está escuchando, y esta labor de tantos años está dando ese fruto que le está dando la razón al exilio cubano sobre lo que siempre denunció en relación al régimen castrista y lo que significan estos regímenes para cualquier país. Bueno, sí, ciertamente. Y yo creo que no solamente eso, sino que saben que un cambio en Cuba sería un cambio positivo en el resto de América Latina. Por eso es tan importante, aunque sea tan difícil, aunque exista el nivel de represión que exista, apoyar a ese pueblo cubano que, como estamos viendo con estos muchachos del nuevo directorio, ese pueblo está de pie, está en marcha y está buscando su libertad. Y yo creo que no solamente estas acciones del directorio, del nuevo directorio, que son muy importantes, sino lo que estamos viendo en el resto de Cuba. Los letreros, las pintadas, las protestas. Vimos el boicot masivo que le hizo la ciudadanía cubana a las votaciones falsas para el Poder Popular el 26 de marzo. Díaz-Canel no es presidente de nada, es un puesto a dedo, es un títere de una tiranía familiar que ha ahogado a uno de los países que tenía las mejores economías de América Latina. Y eso se está viendo más claramente que nunca, aunque tenemos que seguir luchando, por supuesto. Pero la gente pensante de América Latina, los que aman la libertad, saben que llegó el momento de una alianza entre americanos, europeos y latinoamericanos para ayudar a ese pueblo a ser libre. Muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, por haber estado acá en Al Punto Florida. Que tengas buen día. Gracias. A ti.